Bienvenidos a una historia más de Nadie te advirtió. Para los Navarro, una familia convencional asfixiada por la rutina, el mensaje que llegó en un folleto por debajo de su puerta fue una bocanada de aire fresco y una promesa tentadora. Epsilon te abrirá los ojos. El universo nos aguarda y la verdad está más allá de las estrellas. Visítanos y descubrirás que no estamos solos en el cosmos. Manuel, el padre, era un ingeniero cansado de los planos y las cifras, y encontró en aquellos folletos una lógica cósmica que quería conocer. Sofía, la madre, atraída por la paz de la comunidad que Epsilon pregonaba, veía en ella un refugio para la monotonía que la consumía. Y por otro lado, Natalia, su hija de 13 años, con la imaginación desbordada por los libros de ciencia ficción, se sintió cautivada por la idea de un viaje estelar inminente. Así que decidieron visitar el lugar que tanto llamaba su atención. Viajaron desde su casa al sitio remoto en auto durante 12 horas, tiempo en el cual la expectativa y la ansiedad crecían cada vez más a medida que se acercaban. El líder, un hombre de mediana edad, de mirada intensa y una voz tan melódica que hipnotizaba y envolvía a cualquiera, se hacía llamar Orión. Con los brazos abiertos y una sonrisa que se extendía hasta alcanzar sus ojos, los recibió en la remota comuna de Epsilon. El lugar oculto entre silenciosas colinas y una naturaleza virgen parecía guardar sus propios secretos. Se trataba de un conjunto de cabañas rústicas construidas con madera oscura y piedra que se distribuían de forma irregular como un campamento rudimentario. Pero en el centro destacaba un gran domo modular de metal pulido y paneles reflectantes que brillaba bajo el sol, una estructura imponente a la que Orión llamaba su concentrador de energía cósmica. La atmósfera en Epsilon era embriagadora, casi eufórica, pero con un matiz inquietante. Todos los miembros con rostros serenos y ojos vidriosos hablaban de abducciones benevolentes con seres de luz, de la verdadera conciencia que solo ellos habían alcanzado y de cómo la Tierra era simplemente una estación de paso antes de un gran ascenso a planos superiores de existencia. Manuel empezó a sentirse revitalizado por la promesa de un propósito mayor. Sofía, la madre, creyó encontrar una calma que nunca había conocido y Natalia estaba fascinada a pesar de la extraña sensación que le provocaban los ojos siempre fijos de Orión, que parecían ver más allá de su piel, escudriñando su propia esencia. Se quedaron allí desde el primer momento, queriendo subsanar todo eso que en la vida diaria les hacía falta. Pero a medida que los navarros se integraban, las normas de Epsilon se volvían más estrictas, casi imperceptibles al principio. El acceso a las comunicaciones externas se redujo drásticamente. Las sesiones de alineación cósmica, como lo llamaban, se hicieron más frecuentes y exclusivas especialmente para los niños de la comunidad. Se realizaban en el domo central siempre con Orión y nadie más podía presenciarlos. Los miembros susurraban sobre la sensibilidad especial de las niñas y cómo sus mentes eran más receptivas a las energías cósmicas. Una frase que sonaba benigna, pero que a Sofía le provocaba escalofrío. Las madres, por su parte, eran absorbidas en jornadas de preparación para el ascenso que se extendían desde el amanecer hasta bien entrada la noche, meditando, cantando mantras y trabajando en los campos. Exhaustas, con los músculos adoloridos y las mentes nubladas por la privación del sueño y la constante repetición, estaban convencidas de su propósito superior. El aire era denso, con la obediencia ciega, y cualquier indicio de duda era rápidamente ahogado por las miradas intensas de los hermanos y hermanas de Epsilon. Una presión silenciosa que advertía: el desacuerdo no es una opción. La burbuja de serenidad autoimpuesta de Sofía pronto se reventó con la dolorosa realidad de su hija. Natalia, antes un torbellino de risas y parloteo incesante, se había marchitado. Sus ojos, que antes brillaban con una curiosidad infantil, ahora eran grandes y asustados, con una mirada perdida que parecía ver horrores invisibles. Había algo en su forma de moverse, un encogimiento constante, como si esperara un golpe, una sombra que se cernía sobre ella incluso bajo el sol de la mañana. «No quiero ir, mamá», susurraba Natalia por las noches cuando Orión citaba a los niños al domo para su sesión de alineación cósmica. Aferrándose a Sofía con una fuerza desesperada, sus pequeños dedos arañando la tela de su pijama, decía: «Orión,
Orión hace cosas raras, mamá. Las palabras eran un cuchillo helado clavándose en el corazón de Sofía. No era un miedo infantil, era un terror profundo. Natalia no describía lo que cosas raras significaban, pero el temblor incontrolable de su cuerpo y la forma en que sus ojos se desviaban eran elocuentes. Un escalofrío helado recorrió a Sofía, una alarma interna que había estado adormecida por la engañosa promesa de Epsilon, una sirena que ahora gritaba constantemente en su mente. Manuel, sin embargo, estaba demasiado inmerso en el discurso de Orión, con la promesa de que con su ascenso dentro de la comunidad vestiría la sotana amarilla, símbolo de poder dentro de Epsilon, ciego y sordo a las súplicas de su esposa y al pánico de su hija. Cuando Sofía intentó hablar con él sobre el alarmante comportamiento de Natalia, él la ignoró con una irritación condescendiente. «Son miedos terrestres, Sofía», contestó bruscamente. «Resistencia al despertar. Orión está ayudándola a trascender sus viejos traumas». Sus palabras sonaban huecas, extrañas, como si recitara un guión. Sofía se dio cuenta que no estaba hablando con el Manuel que conocía, sino con una versión desdibujada, absorbida por la secta. La comunidad, al percibir la rebeldía de Sofía, comenzó a aislarla, mirándola con desaprobación y susurrando a sus espaldas. Las sonrisas cálidas se tornaron tensas. Los ojos antes benevolentes ahora la juzgaban. El ambiente de paz, esa calma prometida, se había disuelto, revelando una capa de fanatismo escalofriante. Sofía ahora era una paria, una mente contaminada que ponía en peligro el ascenso colectivo. Se sentía atrapada, sola, en un lugar donde la luz del sol se sentía fría y las sonrisas eran máscaras de una devoción aterradora. La única verdad que importaba era la mirada perdida de su hija y el eco de sus susurros. «Orión hace cosas raras, mamá». Las noches en Epsilon se habían vuelto un manto asfixiante. Sofía yacía en la cama, esperando que su hija regresara de la sesión con Orión. De pronto un grito ahogado rompió el silencio, un sollozo sofocado que venía directamente del domo. El corazón de Sofía se disparó, cada latido suyo era una campana de alarma resonando en su pecho. El instinto maternal se encendió como una llama que le quemaba todo el cuerpo. Se levantó de un salto y corrió, sus pies descalzos golpeando el suelo frío de la cabaña, el viento helado de la noche lamiendo su piel. A cada paso las palabras de Natalia resonaban. «Orión, Orión hace cosas raras». La imagen de su hija encogida y con la mirada perdida alimentaba su rabia. Al llegar al domo, la imponente estructura que se suponía un portal a la luz le hizo sentir un escalofrío helado. La gran puerta de metal que Orión siempre decía que debía permanecer abierta para la energía cósmica estaba cerrada. No solo cerrada, sino sellada con un pesado cerrojo de hierro. Sofía acercó el oído al frío metal. Desde el interior escuchó de nuevo el lamento inconfundible de Natalia, un sollozo ahogado, desesperado, y luego una risa suave, profunda, demasiado serena, que le heló la sangre, acompañada de la voz de Orión, aquella que había sido tan melódica y convincente, ahora teñida de una crueldad que no dejaba lugar a dudas. En ese instante la venda cayó de los ojos de Sofía. La verdad la golpeó como una ráfaga de viento helado, arrasando con cada falsa promesa de Epsilon. No era un ascenso a planos superiores, era una trampa, una horrible, sucia y terrenal trampa, un infierno cuidadosamente construido para devorar la inocencia. Desesperada, Sofía corrió de vuelta a su cabaña. El rostro de Manuel, sumido en un sueño profundo por su preparación, le pareció ajeno, casi muerto. La fachada de un hombre que había sido tragado por el engaño. Intentó despertarlo para explicarle el horror que se había revelado. Le repetía que Epsilon no era el camino, sino un abismo de depravación. Pero él solo se quedó inmóvil, como si ya su conciencia no le perteneciera. Solo siguió dormido. Sofía temblaba y lloraba en silencio. Buscó a ciegas en la oscuridad hasta que sus dedos encontraron el frío mango de un cuchillo de cocina. No era un arma, era una promesa brutal de lo que estaba dispuesta a hacer. La decisión fue instantánea, no había lugar para la duda. Sofía miró por última vez a Manuel, su esposo, y salió en busca de Natalia. Al llegar, tomó el pesado cerrojo de hierro, era real, imponente, y Sofía no recordaba haberlo visto antes en el domo que supuestamente debía estar siempre abierto,
pero el grito de Natalia había encendido en ella una furia desconocida que la volvió ciega al miedo, sorda a la razón. No había tiempo para la lógica, solo para el instinto. Con un impulso desesperado se abalanzó contra la puerta de metal, empujando con cada gramo de su ser. El impacto resonó en la noche silenciosa. El cerrojo, aunque pesado, no estaba completamente asegurado, o quizá la adrenalina le otorgó una fuerza antinatural. Con un chirrido metálico espeluznante que le raspó los oídos, la barra de hierro cedió unos centímetros. Lo que vio a través de esa abertura la paralizó por un instante, un microsegundo de horror puro que se grabaría en su alma para siempre. No eran las luces místicas que Orión prometía, sino una imagen fugaz de sombras danzantes que parecían moverse con una vida propia y antinatural. Había un brillo anómalo en el centro del domo, una luz fría y palpitante que le erizó la piel. Su mente intentó procesar la escena, pero solo captó fragmentos, formas alargadas, movimientos inhumanos y al fondo la silueta diminuta de Natalia, inmóvil, lista para ser entregada como sacrificio en un ritual de figuras extraterrestres que le daban más poder a Orión, donde todos sus participantes uno a uno robaban la inocencia de cada una de las niñas de la secta. El terror le heló la sangre, pero la furia maternal fue más fuerte. Con un último empuje brutal, Sofía forzó la puerta lo suficiente como para escurrirse por la abertura, con la única certeza de que sin importar lo que hubiera del otro lado, su hija estaba allí y necesitaba ser salvada. El aire dentro del domo era denso, pesado, cargado con una energía que oprimía el pecho y hacía que su mente se tambaleara. Pero la figura de Natalia encogida en el centro de ese infierno de sombras y luces enfermas era lo único que importaba. «¡Suéltala, monstruo!», gritó Sofía, su voz rasgando el silencio sobrenatural del domo. Orión se giró lentamente. Su sonrisa se amplió, revelando una dentadura demasiado blanca en su rostro pálido. «Sofía, qué sorpresa», justo a tiempo para la transferencia final. Sin pensarlo dos veces, Sofía se lanzó. El cuchillo de cocina en su mano era su única arma. Torpe, pero movida por una desesperación visceral. En ese instante, las figuras danzantes alrededor de Natalia se fueron esfumando una a una, mirando con decepción a Orión, quien con rabia se rió y siguió mirando a Natalia como si fuera un trofeo. En ese segundo de distracción, cuando subestimó por completo a Sofía, ella lo hirió profundamente en el brazo con la empuñadura del cuchillo. El rostro de Orión se contorsionó en una mueca de furia inhumana. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de pura malevolencia. Un gruñido gutural escapó de su garganta y se abalanzó sobre Sofía, pero ella ya estaba arrodillada junto a Natalia. La niña seguía inmóvil, sus ojos vacíos. Sofía la tomó en sus brazos, sintiendo su cuerpo frío y ligero. Con un esfuerzo sobrehumano la levantó y la cargó sobre su hombro, el cuchillo aún apretado en su otra mano. Mientras Orión se recuperaba y se lanzaba de nuevo, Sofía lo esquivó, sintiendo el silbido de su mano rozar su oreja. Corrió hacia la puerta. El cerrojo, al haber cedido, no volvió a asegurar la entrada por completo. Sofía derribó el obstáculo y se lanzó hacia el exterior. El aire fresco de la noche, aunque helado, fue una bendición tras la atmósfera descompuesta del domo. No miró hacia atrás. El último sonido que se escuchó de la comunidad de Epsilon fue un grito de rabia de Orión que se mezclaba con un eco distorsionado, como si múltiples voces inhumanas gritaran al unísono, y el lamento espectral por su banquete perdido. Sofía se movió como un fantasma entre las cabañas, esquivando la tenue luz de las lámparas solares que marcaban los senderos, y no se detuvo hasta que el domo fue solo una mancha oscura en el horizonte, y el silencio del bosque las envolvía por completo. Apretó a Natalia contra su pecho, susurrándole promesas de seguridad. La niña solo temblaba y se aferraba más fuerte. Finalmente sintió el cambio en la vegetación. Los senderos marcados dieron paso a maleza más densa, a la libertad salvaje del bosque. Se había arriesgado a ser vista, a ser atrapada, pero el instinto la había guiado. El amanecer las encontró lejos de la comuna, agotadas, pero libres de la pesadilla de Epsilon. A la mañana siguiente, los miembros de Epsilon descubrieron que en la cabaña de los Navarros solo estaba Manuel, y la puerta del domo central se encontraba ligeramente entreabierta. Orión, con la serenidad que lo caracterizaba, lo reunió a todos, y aunque sus labios formaban una sonrisa, sus ojos permanecían inexpresivos, vacíos y fríos.
solo expresó: otra familia ha ascendido. Pero el verdadero ascenso era el de las almas que él destrozaba. Era el único viaje que le interesaba. La verdad era mucho más simple y aterradora. Sofía había arrancado a su hija de las garras de un depredador, salvándola de un destino mucho peor que la muerte, de un sacrificio que trascendía lo terrestre. En la bruma de la mañana, un zapato de niño olvidado en la prisa yacía en el camino de tierra, un silencioso testigo del horror que se ocultaba bajo las promesas de un universo lejano, el eco de Epsilon que seguía atrayendo a las personas más incautas. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Y no lo olvides, nos vemos en tus sueños.